Muy buenas noches. Se conoció hoy un panfleto que un grupo denominado Águilas Negras envió a los magistrados miembros de la Justicia Especial para la Paz, JEP. En ese documento apócrifo, por supuesto, las Águilas Negras dicen, entre otras cosas, lo siguiente: estos abogados de guerrilleros, magistrados, colaboradores y supuestos defensores de derechos humanos, cómplices de las FARC y de los comunistas, deben morir. En consecuencia, los declaramos objetivo militar. Esta es parte del texto del panfleto divulgado por el grupo denominado Águilas Negras, dirigido a los magistrados miembros de la Justicia Especial para la Paz. Nuestro invitado esta noche es el doctor Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP. Muchas gracias, doctor Vidal, por aceptar esta invitación. ¿Qué opina? Yamid, la Jurisdicción Especial para la Paz es una institución del Estado y una institución para la administración de justicia. Una manifestación como la que usted leyó lamentablemente intenta amedrentar al Estado e intenta amedrentar el esfuerzo que se viene haciendo la sociedad por conocer la verdad y por obtener los reconocimientos de los responsables en los más graves crímenes ocurridos durante el conflicto armado. Nosotros desde la jurisdicción creemos que eso no se puede permitir, que la jurisdicción tiene que seguir adelante, cumpliendo la función para la que ha sido creada, pero para ello, por supuesto, necesitamos la protección y el respaldo de todas las autoridades públicas responsables de ofrecer la seguridad y de hacer las investigaciones pertinentes. Tengo entendido, doctor Vidal, que usted se reunió hoy en la Fiscalía con los fiscales para presentar denuncias sobre esta amenaza. Sí, inmediatamente conocimos la amenaza, la pusimos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Tuve la ocasión de hablar extensamente con la vicefiscal Mancera, quien respondió inmediatamente a nuestras solicitudes y encargó a fiscales del más alto nivel, al director nacional de Derechos Humanos, para encargarse de estas investigaciones que no descartan ninguna línea de investigación en lo que ellos hacen. ¿Pero le dan alguna credibilidad? Ellos entienden que estas amenazas son amenazas primero contra toda la jurisdicción y no contra personas en particular, pero también dudan mucho de la autoría de las mismas, dado que hoy en día no habría un grupo que la Fiscalía pueda identificar como las Águilas Negras. Pero digo, ¿le dieron credibilidad o no? Ellos entienden que es una amenaza seria y que tiene que tratarse con mucho cuidado. Pero si ellos mismos, la Fiscalía, quiero decir, advierten que este grupo denominado Águilas Negras no existe. Lo que encuentran ellos es que habría que establecer cuál sería el verdadero origen de esas amenazas, que habría que poner en conexión con otras que lamentablemente recibimos hace poco más de 2 meses y que fueron dirigidas a uno de nuestros magistrados, su magistrado auxiliar y unos testigos, y que igualmente en su momento fueron firmadas por un grupo, pero rápidamente fueron desmentidas. La labor de las entidades de investigación del Estado tiene que dirigirse primero, reitero, a establecer el origen de estas intimidaciones contra la JEP. Pero uno de los magistrados miembros de la JEP, el magistrado Rameli, me parece, ya ha sido objetivo de varias amenazas, ¿no? Sí, el magistrado Rameli, junto a otros colegas magistrados de la jurisdicción, es relator, es decir, magistrado a cargo de la investigación, de varias investigaciones, pero en particular de las del caso de los falsos positivos contra miembros de la fuerza pública, y fue quien adelantó las investigaciones en Dabeiba
y con mucho éxito lideró una de las audiencias más importantes que ha hecho la JEP en el reciente tiempo. Pero y con respecto a la solicitud de protección que usted formuló a la vicefiscal Mancera, ¿qué respuesta obtuvo? Ellos están avanzando en las investigaciones, han mantenido contacto con la jurisdicción, pero le ha correspondido al Ministerio de Defensa en particular y al Ministerio del Interior, quienes han ofrecido un incremento importante de las medidas de seguridad a los equipos de la JEP y en particular a sus magistrados. Y en este panfleto de las Águilas Negras dicen que sus cabezas ya tienen precio. Sí, los términos de ese panfleto son y tratan de ser intimidantes de las instituciones judiciales del Estado. ¿Qué tipo de investigaciones están en este momento adelantando ustedes que pudiera haber originado esta amenaza si es que es verdadera? Las investigaciones que adelanta la JEP sin duda afectan diversos intereses en muchos sectores. Y en la medida en que nosotros hemos ido avanzando, no solo en obtener la verdad, sino en hacerla pública. Y también en que los perpetradores reconozcan su responsabilidad y por esa vía también señalen otros responsables que no habían sido tenidos en cuenta por las investigaciones judiciales en el pasado. Por supuesto, pueden apuntar en muchas direcciones. Ahora bien, las investigaciones de la JEP tienen unos comparecientes obligatorios, los antiguos miembros de la guerrilla de las FARC y los miembros de la fuerza pública que incurrieron en graves crímenes, y ellos que se han acogido a la JEP, que se han sometido a la JEP, han ofrecido una información muy valiosa que puede tocar intereses de diverso tipo. Pero digamos, ¿qué tema concreto están ustedes estudiando en este momento o investigando en Antioquia, que parece ser el origen de esto, ¿verdad? Sí, está dirigido especialmente o hace mención de las investigaciones que hacemos en el caso 3, particularmente de los falsos positivos, en los que hubo desaparición de personas por parte de miembros de la fuerza pública para presentarlos como falsas bajas en combate. Entonces, ¿podría ser eso? ¿Podría? Podría, pero nosotros ahora no quisiéramos especular sobre los posibles responsables, pero sin duda esos casos son sensibles y en particular lo de Dabeiba, la investigación en Antioquia es la que ha suscitado la mayor cantidad de amenazas. En ese caso concreto ya llevamos 12. Comenzaron amenazando a las víctimas, después amenazaron a los comparecientes, es decir, a los militares, amenazaron después a sus abogados y en lo último han amenazado a los magistrados y a la JEP en su conjunto. ¿Cómo es el caso de Dabeiba, doctor Vidal? El caso de Dabeiba es una de las contribuciones más importantes de la JEP al conocimiento del conflicto armado en Colombia, porque se trata de hechos que no habían sido conocidos en el pasado por investigaciones judiciales y tiene que ver con los aportes a la verdad que hicieron los militares que estaban ya siendo indagados por la propia jurisdicción. Es el caso que lidera el magistrado Ramelli junto a la magistrada Díaz y al magistrado Parra. Ellos comenzaron, Ramelli, haciendo una indagación sobre esta práctica de los falsos positivos en el Meta. Y uno de los militares que está hablando del Meta es el que lo pone en conocimiento de que también hechos similares habrían ocurrido en Antioquia. El magistrado Ramelli le confirió credibilidad a esas declaraciones, entraron en una corroboración, mandamos equipos al cementerio de Dabeiba que había sido mencionado y allí efectivamente encontramos hasta ahora 49 restos de personas que habían sido inhumadas ilegalmente en el cementerio de Dabeiba y que respondían a la práctica de desaparición forzada y de falsos positivos. ¿Pero qué fue concretamente lo que ustedes descubrieron que había pasado en Dabeiba? Lo que nos dijeron, y esto fue objeto de una audiencia pública hace 2 semanas, en la que los militares confesaron
de una manera cruda, pero también valiente, cómo esa práctica de buscar personas en los sectores más vulnerables, se trataba de encontrar personas que pasaran desapercibidas, menores de edad, personas con problemas mentales, personas habitantes de la calle, y engancharlos mediante engaños, llevarlos a Dabeiba, que era una zona de conflicto donde ellos entendían que no había vigilancia alguna, asesinarlos, presentarlos como falsas bajas en combate e inhumarlos en este cementerio que no tenía cuentas nadie ni tenía vigilancia especial. Pero entonces, ¿fue una matanza de agentes del Estado? Se trató de una cantidad de bajas muy importante, ilegales, por parte de agentes del Estado. Que fue además admitida por ellos mismos. Sí, ellos aportaron la verdad para llegar a esos hechos, reconocieron la responsabilidad por su comisión. Que ellos fueron los autores. Que ellos fueron los autores y entregaron esa verdad, y algunos esa verdad permitió conducir, en algunos casos, a identificar los restos de las víctimas, restos que fueron entregados por la JEP a sus familiares. ¿Y con ellos qué va a pasar? Estas personas, gracias a los aportes tan importantes que han hecho a la justicia, tienen ahora la posibilidad de acceder a las sanciones propias de la JEP, que son estos proyectos que ayudan a reparar a las víctimas. El primero de esos proyectos es en el mismo municipio de Dabeiba, donde vamos a comenzar con el desminado y la educación en el riesgo de minas. Esta fue una zona que fue masivamente minada por las fuerzas del conflicto, y ahora estos comparecientes van a trabajar junto a las víctimas en el proceso de desminado de la región. Pero obviamente con quienes saben dónde están las minas. Claro, es una labor de búsqueda, pero también de aporte de información de dónde fueron sembrados estos artefactos. ¿Y qué tanta relación tendrán los hechos de Dabeiba con la amenaza de hoy? Nosotros especulamos sobre el tema. Hay algunas referencias a la búsqueda de los cadáveres, incluso al desminado en el texto de las amenazas, que hace pensar que hubiese una preocupación de sus autores por el desarrollo de esas investigaciones. ¿Cuántos son, doctor Vidal, los magistrados miembros de la JEP? Somos 38 magistrados. ¿Divididos en cuántas salas? Tenemos 3 salas que tienen el estatus de un tribunal superior del Distrito Judicial, y 4 secciones que conforman ya la alta corte de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y a cuál de las salas le llegó este panfleto amenazante? Este panfleto fue distribuido entre abogados del Sistema Autónomo de Defensa, que me deja explicarle, una de las funciones importantes que cumple la JEP es ofrecer representación judicial a las víctimas, pero también la defensa judicial a los comparecientes. Representación judicial quiere decir abogados. A abogados que las defiendan. Exacto, porque uno de los grandes obstáculos tanto para víctimas como para comparecientes es la representación, si tienen abogados o no. ¿Y esos los abogados a quienes le llegó la amenaza? Exacto, a unos abogados que conforman el grupo de defensa, en particular de los miembros de las antiguas FARC. Pero, perdón, es decir, no solamente fueron amenazados ustedes, magistrados, sino también los abogados que asisten a las víctimas. En este caso, abogados que asisten a los comparecientes de las FARC, abogados que trabajan en el sur del país y a los que les llegó este panfleto amenaza a sus correos. ¿Y a todos fue por sistema de correo? Sí, les llegaron a sus correos personales. Por supuesto, estas personas recibieron esta pésima noticia y han sido objeto de protección especial por parte nuestra. Pero doctor Vidal, si es un correo, no es difícil de ubicar su origen. Sobre esa información está trabajando la Fiscalía General de la Nación. ¿Y habrá un informe posterior? Esperamos que sea fructífera esa información. ¿¿Qué hay de Mancuso, doctor Vidal?
El señor Salvatore Mancuso está en un proceso particular ante la jurisdicción en el que nuestra sala de definición está analizando si lo recibimos para que haga parte de las investigaciones. Pero él ya cumplió su condena. Claro, él hizo parte de estos líderes paramilitares que fueron extraditados a los Estados Unidos. Sí. Allí fueron juzgados y su condena en los Estados Unidos ya la cumplió. ¿Y entonces qué hace ahora Mancuso? Mancuso técnicamente está en un centro de detención de migrantes y está en el debate de cuál va a ser su destino. Ah, pero ya está libre, digamos. En términos criminales, sí. Él ya cumplió su condena. Sí. ¿Y cuál podría ser su destino, el que él escoja? No, esto depende de las autoridades de los Estados Unidos y de las autoridades colombianas. Mejor dicho, va a ser deportado. Es una cuestión que está por definirse. Ha sido solicitado en extradición por autoridades judiciales colombianas para que lo envíen a Colombia y hay la posibilidad de que permanezca en los Estados Unidos, pero entendemos también que él ha solicitado ser enviado a Italia, donde aparentemente debe tener ciudadanía. ¿Que permanezca en Estados Unidos libre? Esa es una cuestión que tienen que definir las autoridades judiciales, pero él ya cumplió, lo que entiendo es cumplió sus sanciones. Por eso, las autoridades judiciales de Estados Unidos, ellos deben definir muy puntualmente si lo dejan libre en territorio americano. Sí, señor. ¿Y podría quedarse a vivir allá? Es una posibilidad que entiendo en las reglas migratorias podría existir. Y si no, aceptar que sea deportado. Sí, señor. Y él pidió ser deportado a Italia o a Colombia. Entiendo que son los debates que él ha propuesto a las autoridades americanas. Pero ¿cuál de las dos? Creo que varias están en juego, varias opciones. Pero el hecho de que él esté cooperando, por llamarlo de alguna manera, para que sea aceptado por la JEP, quiere decir que él sí preferiría Colombia, porque prácticamente si es aceptado por la JEP, tendría el beneficio de quienes están protegidos, por llamarlo de alguna manera, por la Justicia Especial para la Paz. Uno de los efectos que tendría recibir al señor Mancuso dentro de la JEP es que él podría venir a Colombia y recibir los beneficios de la jurisdicción. Nosotros tenemos esta libertad condicionada o libertad condicional de la que disfrutan las personas que se someten a la jurisdicción. Entonces abriría un camino, sin duda, para que viniera al territorio nacional. No cárcel. Tendría que estar sometido a las investigaciones de la jurisdicción y si fuera encontrado responsable al destino que tienen las personas, que es no cárcel, sino sanciones de otro tipo. Por eso, de ninguna manera, si se somete a la JEP y la JEP acepta o lo acepta como persona a ser juzgada, no será condenado a prisión con rejas, digamos. Claro, en el caso de la JEP ese sería el destino, pero también tendría que advertirle que él está siendo procesado por otras autoridades judiciales, comenzando por los tribunales de justicia y paz, que son los que tienen la competencia directa de su actuación como paramilitar con sanciones que le han sido impuestas con sentencias muy gruesas sobre Mancuso. Ah, él no tendría que estar bajo jurisdicción de la JEP, a menos que la JEP lo decida. Sí, señor, ese es exactamente. Si ustedes deciden que sí, ¿no habrá otra jurisdicción que lo pida? Esa es una posibilidad, porque la JEP, y tiene alguna complejidad, la JEP juzgaría a Mancuso bajo unas circunstancias de su actuación, respetando la competencia que tiene la justicia ordinaria a través de Justicia y Paz para juzgarlo como paramilitar. ¿Y en caso de que eso no sea así? En el caso en que no se ha recibido, también hay nuevas eventualidades, si es que él siguiera siendo juzgado por Justicia y Paz, que siguiera o que la definieran su destino las autoridades de los Estados Unidos. ¿Usted cree, doctor Vidal, importante, novedoso, el aporte que el señor Salvatore Mancuso ha hecho con sus delaciones y revelaciones que últimamente ha formulado?
Eso es lo que están definiendo mis colegas de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Eso no tiene que ver con usted. Tiene que ver con la jurisdicción, pero es una decisión que tienen que tomar mis colegas magistrados, que es hasta qué punto los aportes de él son aportes novedosos y contribuyen a la investigación de la jurisdicción. ¿Cuántos son los miembros de esa sala? Esta es una subsala de 3 magistrados. ¿3? De 3 magistrados. ¿Y lo que ellos digan es palabra final? En este caso, respecto de la admisión de Mancuso, es palabra de ellos. Ah, no, pero dijo final. Sí, ahora, en estos casos en que se define la situación de una persona, siempre tiene doble instancia. Entonces está esta subsala, la sala de definición, y está nuestra sección de apelaciones, que es la segunda instancia de la jurisdicción. Sección de apelaciones que son también 3. En el caso de la sección de apelaciones son 5 magistrados. ¿Y quién puede presentar la apelación? El mismo Mancuso y sus abogados. Apelación en caso de que sea negativa. En el caso en que estuviera inconforme con la decisión de primera instancia. Pero si el tribunal o la sala de 3 lo acepta, ¿es de obligatoria admisión por parte de ustedes? Claro, ellos tienen en sus manos la definición de la situación. ¿Y es obligatorio aceptarla? Claro que sí, señor. Y en consecuencia, el Mancuso quedaría pues libre de cárcel. Podría acceder a beneficios de la jurisdicción, como por ejemplo la libertad condicionada, y eso lo tendrían que definir los magistrados. ¿Podría recibir libertad condicional? Sí, y siempre y cuando cumpla las condiciones para estar sometido a la jurisdicción. Esto es estar a disposición de la jurisdicción, hacer aportes de verdad y seguir los juicios que nosotros dispongamos. Pero, a ver, doctor Vidal, ¿cuántas personas de quienes han sido juzgadas por la JEP están libres? Mire, la gran mayoría de las personas que se han sometido a la jurisdicción ha recibido ese beneficio. ¿De libertad? Sí, claro, le estoy hablando de alrededor de 3.000 miembros de la fuerza pública, libres, que muchos de ellos estaban en prisión, condenados, han recibido el beneficio de la libertad condicionada siempre y cuando... 3.000, le estoy diciendo. De la fuerza pública. De la fuerza pública, siempre y cuando estén a disposición de la jurisdicción. Pero están libres. Pero están libres. Y lo propio pasa, ¿sí?, con los miembros de las FARC que están sometidos a la jurisdicción, la mayoría de ellos amnistiados, pero alrededor de 2.000 o 3.000 que estaban en procesos en la jurisdicción ordinaria han recibido beneficios de la JEP, se encuentran en libertad condicionada, sometidos a la autoridad de la jurisdicción. Pero yo entendía, doctor Vidal, que en algunos casos la JEP obligaba a unos trabajos especiales. Sí, señor, porque no le estoy diciendo, es una situación temporal mientras transcurre el juicio. Cuando termine el juicio, ellos tendrán su condena, y su condena es a realizar unos trabajos específicos hasta por 8 años, siempre y cuando cumplan todas estas condiciones. Pero la condena es libres. Es por fuera de establecimiento carcelario, trabajando en los proyectos que yo le digo. Pero sin cárcel. Sin cárcel, ese es el acuerdo de La Habana. ¿Y qué pasará cuando salga la sentencia final de ustedes sobre las FARC? Cuando salga esa sentencia, las personas que sean encontradas responsables van a ir a trabajar en los proyectos que contribuyen a la reparación de las víctimas hasta por 8 años, con unas restricciones de sus derechos. Van a estar, como siguen estando hoy, vigilados, y van a tener un reporte permanente de su conducta. Pero libres. Sí, en libertad, con una asignación a esos proyectos en el tiempo que tienen que trabajar. Pero están afuera. Es decir, en diciembre es más o menos, ¿no? Sí, sí. En diciembre quedarían libres todos quienes fueron miembros de las FARC. En términos de la libertad que usted está diciendo, claro, quedarían sujetos a las sanciones propias, que son con alguna restricción de derechos, pero por fuera de la cárcel, libres, sin duda. Bueno, y finalmente, doctor Vidal, les prometieron protección. Sí, señor. El Ministerio del Interior y de Defensa nos ha ofrecido protección
pero sin duda vamos a necesitarla en un volumen muy grande en el futuro para cumplir con nuestras obligaciones. Doctor Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, muchísimas gracias. A usted, Yamil, muchas gracias. Y protejas. Sí, señor. Y a ustedes gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1, CM.